Bien, chicos, muy buenas noches. El tema de hoy a tratar es referente a la discriminación laboral juvenil. Me presento, mi nombre es Antonio Fabricio Pallaroso Zambrano, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. La siguiente exposición se realizará en base al tema discriminación laboral juvenil. Esta actividad es parte de mi formación profesional en la asignatura de Practicum 2, de prácticas preprofesionales y de vinculación con la colectividad. Referente al tema a tratar, el Estado ecuatoriano cuenta con la Constitución, en la cual señala que el trabajo es un derecho y un deber social que se asegura la dignidad, así como una remuneración justa, que cubra las necesidades sin discriminación alguna. En muchos casos y lugares, esto no se cumple por completo, como hemos podido quizás evidenciar o vivir en carne propia muchos de nosotros. Se debe considerar que no se calificará al individuo simplemente por su color, sexo o religión, ya que cualquier empleo o actividad depende de la preparación de cada persona. El presente ensayo explora la discriminación en el Ecuador, concretamente en el ámbito laboral. Se da a conocer de forma sintetizada las leyes y códigos que amparan los derechos y obligaciones de las personas para evitar la discriminación laboral. Que ellas conozcan, aprendan, piensen, dominen y apliquen con coherencia los artículos señalados. ¿Qué es discriminación? ¿Qué es discriminar? Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas, que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos. Ese trato distinto genera una desventaja o en sí restringe un derecho a quien lo recibe. Todas las personas pueden ser objeto de discriminación. Sin embargo, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor medida. Dentro de las principales causas de discriminación laboral, abordamos alguna. Una de ellas es la edad, que no solamente puede afectar a los jóvenes, sino también a las personas ya de edad avanzada y mujeres, por ende. Se refiere también a la discriminación que existe por género. Como todos sabemos o hemos evidenciado alguna vez, la desigualdad entre hombres y mujeres. La discriminación a la mujer se manifiesta en forma de salario u oportunidades, despidos en caso de embarazo o muchas de las veces de acoso sexual por parte de los jefes inmediatos. Otra de las causales de la discriminación laboral también es referente a la orientación sexual. Se han utilizado para denominar de forma inclusiva a todos los individuos las siglas LGBT, a las comunidades que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales o transgéneros, o aquellos que tienen dudas acerca de su sexualidad o identidad de género. Además, también dentro de la discriminación laboral encontramos a las personas que sufren de alguna deficiencia física o psíquica o discapacidad. Otra de las causas de discriminación laboral es muchas veces en el embarazo. No solamente se da al momento de buscar una plaza de empleo. Hay discriminación muchas de las veces cuando ya se está laborando o se pertenece a algún tipo de institución y por el hecho de estar en estado de embarazo comienzan a sufrir alguna discriminación. Adicional a ello, la apariencia física. Formas de discriminación laboral. En esta parte encontraremos la discriminación referente a empleados en sí, que se encuentra, como podríamos hablar, de forma directa, recibe malos tratos de manera clara y visible. Discriminación laboral de manera indirecta, aparenta que todo está bien, que todo está normal, pero oculta alguna práctica discriminatoria. La discriminación laboral por asociación. Se discrimina a un trabajador por ser amigo de quien sufre la discriminación. Discriminación laboral múltiple se produce por varias razones, sin causa directa, como puede ser por alguna religión,
género, clase social, etc. Acoso discriminatorio o persecución, o también llamado el moving. Un trabajador recibe un trato intimidante continuo, en afán de humillarle y de que renuncie a su puesto de trabajo. A todo esto, ¿a qué trae a colación para las personas que padecen de discriminación, jóvenes? Problemas psicológicos, ansiedad, depresión, estrés, desmotivación laboral, perturbación del ejercicio de sus labores, aislamiento social y profesional. Dentro de los cuerpos normativos encontramos primeramente la Constitución, que es nuestra Carta Magna. En el artículo 11 nos indica: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, ser portador del VIH, sufrir de alguna discapacidad o deficiencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. En el artículo 33 de la Constitución nos indica también que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Referente al tema de la discriminación en caso de las mujeres embarazadas, la misma Constitución nos da a conocer en el artículo 43 que el Estado garantizará a todas las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos ya sean educativo, social y laboral. A las personas con discapacidad, en el artículo 47, el Estado garantiza políticas de prevención de las capacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomenten sus capacidades, sus potencialidades a través de políticas que permitan su incorporación en entidades tanto públicas como privadas. Para conocimiento de ustedes, ¿cuántas personas con discapacidades debe tener una empresa en nuestro país, en Ecuador? El Ministerio de Trabajo, el 9 de agosto del 2018, expidió un acuerdo ministerial en el cual contiene un instructivo que regula el porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad. Tanto es para empresas públicas como para empresas privadas. Deberá contratar a una persona con discapacidad por cada 25 trabajadores estables que cada empresa mantenga. En Ecuador, bueno chicos, creo que hubo un problema de conexión. Prosigo, ¿sí? En el Ecuador aproximadamente el 45% del total de personas discapacitadas registrados en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, conocido como el CONADIS, presentan discapacidad física y le sigue la discapacidad intelectual con un 23%. El CONADIS también reporta que en el Ecuador, a diciembre del 2017, solo
una mínima parte de personas discapacitadas están laboralmente activos. A pesar del número de personas con discapacidades incluidas en el campo laboral, este no llega ni siquiera aún al 25% del total que se encuentra en edad laboral, lo que refleja que aún existen problemas y retos para el gobierno nacional, quienes son responsables de velar porque se cumplan con las políticas públicas y los acuerdos ministeriales para la inserción social y laboral de los discapacitados a nivel nacional. De los derechos de participación en el artículo 65 también se da a conocer que el Estado promoverá la representación paritaria, tanto de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alterna y secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados. El artículo 331 de la Constitución garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa. El Ministerio del Trabajo cuenta con un proyecto llamado Mi Primer Empleo. ¿Cuál es el objetivo? Es promover la política pública de empleo juvenil en condiciones dignas e igualdad de oportunidades, que potencien sus capacidades y conocimientos mediante la ubicación de jóvenes pertenecientes a instituciones de educación superior en pasantías en el sector privado y prácticas preprofesionales en el sector público, con la finalidad de brindar experiencia profesional y de potenciar la empleabilidad. Desde 2007 hasta el 2017 se han beneficiado alrededor de 15.884 jóvenes, y para el periodo 2018-2021 el proyecto está enfocado en la ubicación jóvenes estudiantes en pasantías en el sector privado y prácticas preprofesionales en el sector público a escala nacional. Como conclusiones a esta temática, jóvenes, la discriminación laboral juvenil es una problemática muy relevante en la sociedad, en especial en los países llamados el tercer mundo o subdesarrollados, debido principalmente a la crisis económicas, a la mala gestión política y uno de los factores que se agrava con el tiempo, como lo es la corrupción. Se ha podido identificar que un gran número de jóvenes, al no encontrar empleo y por ende no poder generar recursos económicos, se integran al mundo de la criminalidad y de la delincuencia, a la vez que un buen porcentaje de jóvenes son blancos fáciles para reclutarlos e inmiscuirlos en el mundo del narcotráfico, que como hemos podido evidenciar en los últimos meses se ha incrementado considerablemente en nuestro país. La discriminación laboral causa un impacto negativo en las personas que sufren este tipo de hechos, lacerando su autoestima. Es algo que hay que erradicar de las empresas y de la sociedad en general, garantizando así igualdad de oportunidades. A criterio personal, a pesar de estar estipulado en esta ley, lamentablemente algunas de sus ordenanzas no son llevadas a cabo y no se hacen cumplir como debería, viendo así vulnerados los derechos de muchos jóvenes que se ven afectados por no tener un apellido de renombre o no provenir de una clase social privilegiada, viendo así afectados sus metas, sueños, anhelos, que a poco se van menguando y calando en su psicología, afectando así su futuro. No sé si de pronto alguno de ustedes haya
vivido alguna de estas experiencias en base a la discriminación laboral al momento de aplicar para algún cargo, para algún puesto, ya sea público o privado. Alguien que de pronto nos quiera compartir alguna experiencia. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es María José Sangurima. Bueno, yo tuve una experiencia. Una vez fui a hablar con el director de una entidad en la que trabajé y le pedí que me ayudara, que ya me faltaba 1 año y medio para terminar la carrera y bueno, le expuse mi situación y él me supo manifestar, o sea, eres bachiller, me dijo. Y le dije, sí, pero ya me falta poco para elaborar porque la ley igual nos ampara, que si tenemos 6 niveles de semestres aprobados, ya podemos, o sea, ocupar un cargo. Entonces, él me dijo, ya tengo un conserje, ¿para qué quiero otro? Y yo le dije, pero, o sea, es una mano, es un apoyo que yo necesito que me dé, o sea, yo tengo más facilidad de regresar porque yo soy exfuncionaria y eso me dijeron desde la matriz y todo, pero el señor director estuvo súper cerrado y me dijo, no, yo ya no necesito más conserje, para querer otro conserje voy y me lo consigo yo mismo, me dijo. Entonces así me dejó y me cerró las puertas. Salí como pero arrepentido con el rabo entre las piernas. Gracias María José por su experiencia. En realidad, como nos comparte la compañera, es lamentable y es algo que se suscita de manera continua, ¿no? Son historias y más historias que en realidad calan y creo que afectan a cualquiera. Imagínense que muchas de las empresas, al momento que ustedes aplican, piden que tengan un amplio historial, experiencia, que tengan títulos, que tengan maestría, pero uno cómo puede adquirir experiencia si es sumamente complicado conseguir una oportunidad laboral. Sí, no por el hecho de no tener un título significa que no tenemos las capacidades suficientes para desempeñar cualquier función o cargo. Pero ¿qué más nos toca? Es lamentable lo que se vive en nuestro país y en América Latina, se podría decir, ¿no? No sé, de pronto Pablo o algún otro compañero o compañera que nos quiera acotar a sí mismo alguna experiencia, desahogarse, aprovechando el momento para dar a conocer ese mal momento, esa mala experiencia. Más de pronto, chicos, chicas, alguna experiencia para compartirle aquí, aprovechando la reunión antes que finalice. Bueno, una de tantas que me ocurrió en realidad a mí también fue una vez que me realizaron una entrevista telefónica. Sí, y bueno, en ese tiempo yo tenía 31 años. Cuando me consultaron mi edad y yo dije que contaba con 31 años, allí terminó la entrevista. Sí, fue notorio. Y la típica frase que creo que hemos escuchado mucho, no nos llame que nosotros lo llamaremos. Sí, y ahí fue todo, solamente porque dije mi edad. O sea, pero hay que ser siempre optimistas, nunca hay que perder la fe, chicos, hay que siempre echar para adelante y no perder esa esperanza de que se pueda dar algún momento. Dios sabe por qué pasan las cosas a veces. Sí. Pablo, no sé si de pronto quiera comentar algo antes de finalizar la reunión. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha muy claro. No, bueno, creo que es muy claro la problemática que hay. Pues no, muchas veces hemos estado en busca de una oferta laboral, de una plaza,
Y bueno, un tema sí es bastante complejo la edad, pero también muchas veces piden una edad de 20 a 24 años y aparte piden como la experiencia de 2, 3 años y sin embargo cuando suceden casos como comentaba la compañera hace un momento, no te dan la oportunidad para empezar a trabajar desde antes, ¿no? Y poder tener esa experiencia. Y muchas veces nos ha pasado y suele pasar de que piden una amplia gama de requisitos, muchas veces los cumples, que tengas un título, ya eres profesional, tienes experiencia, pero sin embargo para las exigencias que piden, muchas veces el sueldo ni siquiera amerita o no compensa todo el esfuerzo que uno ha realizado. De cierta manera, cuando te plantean la pregunta, y me han planteado la pregunta, ¿no? De cuánto es tu aspiración salarial. Bueno, pues si cumplo todos los requisitos y sabiendo las exigencias del empleo, del trabajo, del puesto, del cargo, obviamente, obviamente a mi esfuerzo tengo que poner un salario, se puede decir que vaya acorde a las exigencias, y hasta ahí también llega muchas veces las entrevistas, ¿no? Porque a pesar de que te piden experiencia, a pesar de que te piden quizás juventud, a pesar de que te piden títulos, maestrías, no están dispuestos a poner un sueldo acorde. Para mí también es algo muy complicado y muy complejo y que se da muy a menudo dentro del ámbito laboral, al menos aquí en el país. Eso. Así es, Brian. Gracias, Brian. Muy bien, en realidad que sí. Así es, chicos. Es algo que hay que aprender a convivir a diario. Como les digo, la discriminación laboral no es solamente para los desempleados, incluso para personas que se encuentran laborando. Se dio el caso de una persona X hace poco que para tratar de sacarla del puesto empezaron a acosarla, se podría decir así, ¿no? A cargársele, a enviarle a un lugar, a enviarle a otro, darle seguimiento. Inclusive estaban acosando a la persona, o en este caso compañero o compañera de trabajo con la cual continuamente salían a almorzar, salían a realizar sus actividades. También le habían puesto el ojo, o sea, y se había fijado justamente el compañero en decir, o sea, porque a ella la van a sacar o a él la van a sacar, me quieren hacer lo mismo a mí. Y lamentablemente se da esta situación. Ustedes saben muy bien que una persona trabajando y al momento de uno querer quejarse por este tipo de acoso, nos vamos a encontrar sin respaldo porque nadie va a querer poner su puesto de trabajo en riesgo por acolitarle al compañero o compañera a poner la denuncia sobre algún tipo de acoso. Sí, chicos, yo muchísimas gracias, no les quito más tiempo, les quiero agradecer. Gracias, Pablo, gracias por el tiempo. Les voy a enviar al grupo un link que es para una encuesta, la cual se debe llenar para poder enviar en mi trabajo en el entregable de Practicum 2 y asimismo el link de los videos de YouTube. Sí, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Pablo. Una buena noche. Dios les bendiga y que pasen muy bien, chicos. Sí, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.